Buenos días. Continuación de la sesión 3 de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 16-2019-13, siendo las 11:04 de la mañana del lunes 10 de junio del 2024 a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. El Juzgado Supremo a cargo del juez Checla Soria va a continuar con esta tercera sesión. En el proceso seguido contra don Osvaldo César Espinosa López y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional Transitoria de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Espinosa. Buenos días, señor juez supremo y con todos los presentes. Por la defensa del señor Osvaldo Espinosa López, el abogado Eduardo Estrada Palacios, con los demás datos ya señalados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Salazar. Su señoría, buen día y a todos los presentes. Comparece Wabel Ortiz Echevarría en defensa del señor Salazar Lainez. Mis datos procesales ya fueron indicados en la sesión de instalación. Gracias. Entonces, vamos por la defensa pública. ¿Hay defensa pública? Bien. En la audiencia anterior quedamos en que... sí, doctor Orrego. Sí, buenos días, señor magistrado, para identificarme. Mi nombre perdón. No sea por la defensa del señor Mendoza, yo lo había apuntado, pero sí, adelante. No se preocupe, señor magistrado. Mi nombre es José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, con los datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias. ¿Se encuentra alguno de los patrocinados? Mi patrocinado se encuentra conectado, señoría. Ya, ok. Vamos a continuar. Como señalaba, la audiencia anterior quedó pendiente respecto de los días multa, doctora Cuba. ¿Ya lo tienen? Sí, señor magistrado. Respecto de la precisión, señalamos que los 730 días multas solicitados por el señor Mario Américo Mendoza Díaz suman la cantidad de 30.404.50 soles. Ya. ¿Eso lo tienen ya lo han presentado por escrito para subsanar o para precisar? Como lo habíamos precisado de manera oral, pero si usted desea, lo presentamos ahora por escrito, señor magistrado. Sí, mejor, doctora, para que a la hora que, si es que esto va para acusación, para que así conste. De acuerdo, señor magistrado, lo estaremos presentando entonces. Perdón, doctora. Listo. Vamos a continuar entonces con, hoy día nos tocaban escuchar las observaciones que han formulado las defensas de los señores Salazar y Mendoza. Vamos a escuchar primero la del doctor Orrego por la defensa del señor Mendoza. Señor magistrado, muy buenos días. Gracias a usted. ¿Me podría indicar qué tiempo tengo para hacer esta defensa, por favor? ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? Yo creo que unos 10 o 15 minutos sería suficiente, dado que lo que estamos haciendo es una observación formal a la acusación planteada por la Fiscalía Suprema. Correcto. Tiene 15 minutos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, a veces recurrir a las cuestiones básicas resultan siendo mucho más importantes, a pesar de tratarse de un proceso de alta complejidad como el que nos ha traído el Ministerio Público frente a usted. Y esto lo digo porque cuando nos enseñan teoría del proceso, específicamente litigación oral, siempre nos dicen que en una teoría del caso se elabora bajo 3 elementos, ¿correcto? Nos dicen que hay un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Pero para poder dar inicio a una estructura de una teoría del caso a través de los 3 elementos, es necesario que la Fiscalía y luego la parte elaboren lo que se conoce como las proposiciones fácticas, que respecto al caso concreto tiende a satisfacer el elemento de la teoría jurídica. Entonces, si usted está frente a un delito de cohecho activo, como que es el que le imputan a mi defendido, es obvio que las proposiciones fácticas tienen que darse cuenta en valor a los elementos objetivos del tipo de cohecho activo,
genérico. De lo contrario, no podríamos hablar del cumplimiento de los 3 elementos estructurales para una teoría del caso. Y esto obtiene singular importancia, no solo porque nuestro código en el artículo 349 nos dice que uno de los elementos necesarios para la existencia de la acusación son los elementos de convicción. Si usted no tiene elementos de convicción, entonces no tiene acusación. Y esto ha sido refrendado y reflejado en la casación 760 del año 2016, La Libertad, en donde como precedente vinculante, como jurisprudencia vinculante, la Corte Suprema nos ha definido qué cosa es un elemento de convicción. Cuándo estamos frente a un elemento de convicción, las características de un elemento de convicción y cómo éste necesariamente tiene que ir aparejado a una acusación y tiene que ser analizado en este estadio para poder pasar al siguiente nivel, que es el juicio oral. Entonces, nosotros hemos presentado una observación formal porque le hemos dicho a la Fiscalía una cosa muy sencilla, señor magistrado. No encontramos en su acusación las proposiciones fácticas, el elemento fáctico, el elemento jurídico y por ende el elemento probatorio. Cuando la señora fiscal le ha dicho a usted, tenga, señor juez supremo, la acusación, en buena cuenta lo que ha pretendido es cumplir enunciativamente con los requisitos que establece el artículo 349. Claro, es muy sencillo tomar el código y decir, bueno, el código me existe los datos que sirva para identificar al imputado y le pongo un subtítulo que diga datos del imputado, ¿no? La relación clara y precisa de los hechos, bueno, le pongo un subtítulo que dice la relación clara y precisa de los hechos. Pero cuando llegan los elementos de convicción, no solamente basta con poner elementos de convicción, sino que esto tiene que ir relacionados con las proposiciones fácticas que deben haber nacido del relato de los hechos. De lo contrario, señor, ¿cómo me defiendo? ¿O cómo defiendo al señor Mario Américo Mendoza Díaz? Y cuando usted vea, usted analice la acusación originaria, conforme nosotros lo hemos hecho ver en nuestro escrito de observación, del elemento de convicción 1 al 16, la Fiscalía dice o lo nombra de manera genérica, global, estos 6 elementos de convicción con el subtítulo de condición de magistrado de Osvaldo Espinosa López. Y yo me pregunto, señor juez, ¿a qué elemento fáctico, a qué elemento jurídico se está refiriendo exactamente estos 16 elementos de convicción? Se está refiriendo exactamente a qué hecho concreto y qué proposición fáctica con respecto al elemento jurídico está destinado a probar este elemento de convicción. Yo tengo una larga relación que no pretendo repetir porque hay una circunstancia que ha hecho variar este escrito que originalmente usted tiene en sus manos. Y es que la Fiscalía, habiendo tomado conocimiento de la observación formal que yo he planteado, no se le ocurrió mejor idea que con fecha 20 de mayo del año 2024 presentar un escrito ante usted diciendo, solicito tenga por precisado los elementos de convicción por cada hecho imputado y acusado, conforme se detalla a continuación. Este escrito, que nos han corrido traslado, parece que la cura resultó peor que la enfermedad. Lo digo muy respetuosamente, señor juez. Porque fíjese usted, en la página 1 dice, precisión respecto a los elementos de convicción por cada hecho y acusado. Hecho 1, con relación al trámite del expediente 3121-2009, proceso de ejecución de garantías interpuestos por el Banco República en liquidación contra Inversiones Mira, S.A. Y a renglón seguido aparece una tabla con 4 columnas. La primera columna dice número, la segunda acusado, la tercera relacionado a y la cuarta elemento de convicción. Si esto fuese verdaderamente una tabla que siguiera el elemento fáctico, jurídico y probatorio, obviamente que no tendríamos lo que estamos viendo en este momento. Tendríamos una redacción diferente que es la que exige la defensa para poder ejercer lo que tenemos que hacer, el derecho de defensa de Mario Américo Mendoza Díaz. Y pone en la primera columna dice 1, segunda columna dice Osvaldo César Espinosa López, juez superior provisional integrante de la primera sala civil de Lima, o sea, el cargo que ostentaba, y el delito imputado, o hecho pasivo específico, primer párrafo del artículo 395 del Código Penal. Pero a renglón seguido, que debería venir la proposición fáctica y el elemento fáctico, la proposición de hechos, ponen relacionado a condición de magistrado de Osvaldo César Espinosa López, elementos de convicción del 1 al 16. Y con eso la Fiscalía cree que ha cumplido con el
con la exigencia o el requisito que debe tener toda acusación de señalar cuáles son los elementos de convicción relacionados a las proposiciones fácticas que determina la existencia del elemento jurídico para poder tener la existencia de una acusación. Ahora, esto, claro, es un nombramiento o estoy nombrando solamente la parte correspondiente al señor Osvaldo Espinosa, pero yo tengo que referirme específicamente al señor Mario Américo Mendoza Díaz. Y nos vamos a la página 5, señor magistrado, de este escrito del 20 de mayo del año 2024. Dice, primera columna, número 3. Segunda columna, Mario Américo Mendoza Díaz, entre paréntesis, empresario. Debajo de ello dice cohecho activo específico, primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Y en la siguiente columna, como una suerte de título o enunciado, dice, sobre las empresas Orey, Alpaca Color y su vinculación con el investigador Mario Américo Mendoza Díaz. Y la siguiente columna dice, elementos de convicción del 21 al 29. Foja 119 a 120 de requerimiento acusatorio. Señor magistrado, con el respeto que me merece el Ministerio Público, ¿yo tengo que adivinar qué es lo que quiere decir con estas columnas el Ministerio Público? ¿A qué se refiere sobre las empresas Orey y Alpaca? ¿Cuál es la proposición fáctica ahí, por Dios? No entiendo cuál es la proposición fáctica, señor magistrado. ¿Cuál es el elemento jurídico sobre las empresas Orey y Alpaca Color que pretende probar que está al nivel de certeza fiscal, conforme a la sentencia casatoria 1 del 2017 y a la sentencia 760 que dice que la acusación fiscal, el nivel de la fiscalía es certeza fiscal? O sea, la fiscalía no tiene duda alguna de que mi patrocinado es culpable. Y me pregunto, sobre las empresas Orey, SAC y Alpaca Color S.A. y su vinculación con el investigado Mario Américo Mendoza Díaz, ¿cuál de los elementos objetivos del tipo de cohecho activo genérico tiende a probar, señor magistrado? Porque ahí habría que, y no debemos olvidar la importancia de la dogmática penal y procesal penal cuando hablamos de una acusación, que tendríamos que ir a ver cuál es el comportamiento delictivo que se imputa a una persona, ¿correcto? Entonces, aquí se dice que Mario habría ofrecido y prometido. Mario Mendoza habría ofrecido y prometido a Osvaldo Espinosa y al doctor Ulises Salazar. Entonces, lo que espera la defensa es que me diga, por Dios, después de 5 años de investigación y una acusación frondosa, en qué momento, en qué lugar y de qué manera el señor Mario Américo Mendoza Díaz ofreció o prometió algo al señor Osvaldo Espinosa y al señor Ulises Salazar, para yo poderle decir a usted, señor magistrado, si eso es verdad o no es verdad, cómo lo pruebo o cómo lo desacredito. ¿Correcto? Y entonces seguimos avanzando en la estructura del tipo de cohecho activo, que es el que le imputan a mi patrocinado, y seguimos viendo que la Fiscalía a la siguiente fila de la página 5 dice, sobre el proceso judicial seguido en el expediente 3121, ejecución de garantías, elementos de convicción del 30 al 125, señor magistrado, fojas 120, 137 de requerimiento de acusación, y yo me quedo en la nebulosa. ¿Qué debo hacer frente a esto, señor magistrado? ¿Cómo me defiendo? A ver, ¿cómo defiendo a Mario Mendoza? Repito por segunda vez. ¿Es posible que un abogado defensor, ante la presentación de este documento de la manera como lo estoy mostrando en pantalla, pueda ejercer un derecho de defensa eficaz si las limitaciones que me plantea el Ministerio Público están soterradas a partir de la presentación de un documento que se ha hecho en virtud a lo que yo presenté primero? Y vuelvo y repito, la cura fue peor que la enfermedad. Podríamos pasar las siguientes filas, señor magistrado, y vamos a llegar siempre a la misma conclusión. No hay el elemento fáctico, no hay el elemento jurídico y por ende no hay cómo se relaciona el elemento de convicción frente a estos dos elementos preliminares para la elaboración de la teoría del caso a nivel de certeza que debe ser puesta en conocimiento de esta defensa. Por esa razón, señor magistrado, nosotros consideramos que debe devolverse la acusación para ya de una vez por todas, y le digo con toda sinceridad, señor magistrado, yo este año cumplo 25 años de abogado, de los cuales me he dedicado a litigar en el sistema anticorrupción aproximadamente 23 años, y de los cuales, desde el año 2011, está vigente el Código Procesal Penal en el Perú. Por lo tanto, poquito de experiencia tengo, al menos un poquito. Y he visto, con bastante redundancia, que toda esta teoría, todo esto que nosotros estudiamos, todo esto que emerge de los acuerdos plenarios, que emergen de las sentencias del Tribunal Constitucional, de las sentencias casatorias que emite la Corte Suprema, finalmente llevados a la realidad no ocurre, señor juez, porque seguimos teniendo
acusaciones deficientes, que lo único que generan es cuando lleguemos al juicio oral, si es que llegamos, esperemos que no, en mi caso, esas deficiencias emergen, florecen y de pronto convierten a un proceso penal en inútil, porque la etapa de saneamiento, que es en la que nos encontramos, parece que no cumple su finalidad, porque se sigue permitiendo que se reciban acusaciones con estas falencias, que estas falencias son inaceptables al 2024, después de tener 20 años de vigencia este código y 13 años de vigencia en nuestra ciudad para los temas de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, señor magistrado, yo le ruego encarecidamente que cuando usted revise la acusación primigenia y la modificada, que entiendo que es la versión definitiva de esta parte de la acusación, porque de lo contrario, la Fiscalía no hubiese presentado este escrito el 20 de mayo, usted va a llegar seguramente a la misma conclusión a la que yo le estoy arribando, que no se ha hecho este distingo de los elementos constitutivos del delito de cohecho activo, y me refiero solo al señor Mario Mendoza Díaz. Seguramente a las defensas de los colegas que van a seguir a continuación hablarán y contendrán su posición, y no sé si sea similar. Pero en este caso, como le vuelvo a repetir, señor magistrado, para terminar y no agotarlo en el extremo de mi exposición, la acusación debe ser devuelta para que la Fiscalía nos explique cuál es el elemento fáctico, la proposición fáctica, el elemento jurídico y por ende el elemento de convicción que sustenta el elemento jurídico, que a su vez sustenta el elemento fáctico con una proposición fáctica. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cuba, ¿escuchamos las observaciones del señor Salazar? ¿O prefiere usted responder esta? Eso van en la misma línea, señor. Sería preferible escuchar todas porque son en la misma línea. Ya, perfecto. Vamos entonces ahora a escuchar las observaciones de la defensa del señor Salazar. Señoría. Sí, doctor. Tiene también 10 minutos que ha usado el doctor Orrego. Adelante. ¿Puedo proyectar unas diapositivas, por favor? Claro que sí. Señoría, las observaciones que la defensa del señor Salazar ha hecho están delimitadas respecto de la imputación clara y precisa de los hechos que se indica que el señor ha realizado. Para ello, permítame brevemente señalar cuál es la imputación en contra de él de acuerdo al documento fiscal. Señoría, dice la imputación que el señor Salazar Lainez tenía la condición de juez del 10º Juzgado Comercial de Lima y en esa condición conoció el proceso de ejecución de garantías 3121-2009, por el cual se le imputa ser autor del delito de cohecho pasivo específico. Esta conducta, según la imputación fiscal, se habría realizado el año 2011 y el 2018, y lo subsume la Fiscalía en el hecho número 1. Esta imputación en concreto, señoría, usted la puede encontrar en la página 7 y 8 de la acusación fiscal. Dice la Fiscalía que en el año 2011 habría realizado dos conductas. La primera, haber aceptado promesas de dádivas y beneficios, y luego haber recibido beneficios y dádivas. ¿Cuáles son estas? Dice que el señor Mario Américo Mendoza Díaz le habría dado agasajos en diversas reuniones sociales, literalmente lo estoy leyendo, y de interceder a su favor en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, todo en plural. En resumen, señoría, este cuadro resume lo que yo acabo de decir. 2011, haber aceptado, haber recibido promesas de dádivas y beneficios de parte del señor Mario Américo Mendoza Díaz. Agasajos e interceder a su favor en el Consejo Nacional de la Magistratura. Literalmente lo dice así. Respecto del año 2018, señoría, dice que habría recibido beneficio de parte del señor Mendoza Díaz a su favor en el procedimiento individual de evaluación integral de ratificación 4/2017 para la ratificación en su cargo de juez especializado titular. Lo dice en la página 9, el resumen es exactamente el mismo. 2018, haber recibido beneficios en el proceso de ratificación. Señoría, nosotros hemos hecho dos observaciones muy concretas respecto del verbo recibir.
Dice la Fiscalía que el año 2011 y el año 2018 habría recibido beneficios. ¿Cuál era ese beneficio? Al parecer, porque no lo dice literalmente, pero al parecer es el mismo beneficio. En 2011, el beneficio habría sido interceder a su favor en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, y el 2018 habría sido en el proceso individual de evaluación integral del Consejo Nacional de la Magistratura. Parecería de la imputación que es la misma. Lo único que nosotros estamos solicitando que se nos precise es que se está imputando al señor Salazar Lainez el año 2011 y el año 2018 haber recibido el mismo beneficio. Queremos que se nos precise eso. En segundo lugar, su señoría, y esto es para terminar, dice la imputación que el año 2011, solamente el año 2011, él primero habría aceptado una dádiva y luego habría recibido una dádiva. ¿Cuál era esa dádiva a la que hace referencia el año 2011? A nosotros no nos queda muy claro, pero parecería nuevamente que se está refiriendo a agasajos en diversas reuniones sociales. Lo dice así en la imputación en la página número 7 y 8. Sin embargo, señoría, como usted lo puede leer, dice agasajos en diversas reuniones sociales. Sin embargo, en la propia imputación hay una referencia que te remite y dice, a pie de página, dice, esta reunión se habría realizado el 7 de mayo del 2018. Es decir, habría recibido dádivas consistentes en agasajos en diversas reuniones sociales, y a pie de página, esa reunión se realizó el 7 de mayo del 2018. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuál es esa dádiva que él habría recibido el año 2011. ¿O acaso es la misma que hace referencia cuando dice haber aceptado? Y es que finalmente, señoría, si la propia Fiscalía dice que esta dádiva la recibió el año 2018, el 7 de mayo, ¿cómo es compatible eso con que habría recibido esa dádiva el 2011? Finalmente, señorías, en la página 171 de la acusación, el Ministerio Público respecto del año 2011 ya no habla de recibir, solamente habla de aceptar. Página 171, último párrafo, dice: el acusado Juan Salazar Lainez, en su condición de juez especializado, aceptó la promesa de donativo y beneficio de parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistente en agasajos en diversas reuniones sociales, donativos, y de interceder a su favor en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, beneficios, emitiendo a cambio de ello resoluciones sistemáticas orientadas a confirmar la adjudicación del inmueble sublíquides, empresa vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz. Posteriormente, se concretó la ayuda ofrecida por dicho empresario, pues se logró ser ratificado en el año 2018. Es decir, en la propia imputación ya no habla de haber recibido, solamente habla de haber aceptado, y luego se va al año 2018. Entonces, por esas consideraciones, señoría, yo ruego que se precise, que se ordene al Ministerio Público precisar lo que acabo de señalar. Gracias. Tiene el uso de la palabra, doctora Cuba, por 15 minutos. Si necesita más, me avisa. Gracias, señor magistrado. Sí, en relación a lo señalado por la defensa técnica del acusado Mario Américo Mendoza Díaz, debemos señalar lo siguiente. Tal como aparece del requerimiento acusatorio escrito, así como del escrito que presentáramos con posterioridad con alguna precisión sobre elementos de convicción, tenemos que el Ministerio Público ha cumplido con precisar cuáles son los elementos de convicción que se refieren a cada uno de las proposiciones fácticas referidas en la acusación. Tan es así que usted puede visualizar que los elementos de convicción han sido estructurados por acusado, y tratándose también de una acusación que comprende 2 delitos, han sido también explicitados para cada uno de los delitos, de tal manera que los acusados puedan conocer cuál es el número total y la totalidad de elementos de convicción que se refiere para cada uno de ellos y que se refiere para cada uno de los delitos que se les atribuye. De la revisión que se puede también advertir del requerimiento acusatorio, señor magistrado, se advierte que cuando se ha precisado cada uno de los elementos de convicción, se ha señalado qué es lo que se pretende acreditar con cada uno de ellos.
Por tanto, la alegación que hace la defensa técnica sobre que habría una falencia sobre esta situación no acontece, pues de la lectura que uno puede hacer del elemento de convicción, con lo que se extrae o permite acreditar a nivel de la imputación, se puede advertir qué es lo que la Fiscalía pretende acreditar con cada uno de los elementos de convicción que ha señalado. En efecto, la acusación, como usted puede apreciar, tiene varias hojas con la precisión de los elementos de convicción, donde se ha precisado cada uno de los elementos de convicción y qué es lo que permite acreditar o aporta a nivel de prueba para poder tener en consideración respecto de cada una de las imputaciones que se hace a cada uno de los acusados. Bajo ese orden de ideas, señor magistrado, ¿no encuentra la Fiscalía un supuesto en el que no se haya cumplido con lo precisado por la normativa procesal? Porque los elementos de convicción se encuentran perfectamente detallados para cada imputado, para cada delito, y también en la acusación se ha precisado qué es lo que se pretende acreditar con cada uno de ellos. Por tanto, la observación formal en este extremo debe ser rechazada, señor magistrado, y proseguirse con el saneamiento de respecto de las cuestiones de fondo. Eso, señor magistrado, en relación a los cuestionamientos que hace la defensa del del acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Ahora bien, respecto de los cuestionamientos que hace la defensa del acusado Juan Ulises Salazar Lainez. La defensa del acusado Juan Ulises Salazar Lainez cuestiona solicita que se precise una cuestión. Pero, señor magistrado, si usted puede advertir del requerimiento acusatorio, conforme se tiene, el Ministerio Público sí ha precisado a qué se refieren las conductas. Es más, en la página 172 del requerimiento acusatorio, obra un cuadro donde, de manera más sucinta, vuelve a precisar los verbos rectores y las ventajas, los beneficios o dádivas. Y es más, la defensa no ha tenido en consideración que el Ministerio Público, tal como está señalado en su requerimiento escrito, ha precisado que en este caso nos encontramos frente a un delito continuado. Es por eso que cuando se señala en la acusación la diferencia de fechas, es precisamente por esta situación. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque tal como se tiene, la imputación del Ministerio Público es que en el año 2011, vea ese requerimiento acusatorio, página 172, la imputación del Ministerio Público es que en el año 2011 habría aceptado donativo, ventaja o beneficio de parte del empresario Mario Américo Mendoza Díaz. Y posteriormente se señala que a su vez, en el año 2018 habría recibido ventajas o beneficios consistentes en obtener su ratificación en el cargo de magistrado e invitaciones y agasajos. ¿Sobre cuáles son las dádivas, señor magistrado? A lo largo de todo el requerimiento acusatorio, en la imputación, en el señalamiento de cada uno de los hechos, se ha señalado que las dádivas están referidas a almuerzos, cenas y otros agasajos personales, tal como ampliamente ha sido detallado y fue materia de oralización en mi primera intervención cuando referimos este tema. Por tanto, no consideramos, o mejor es preciso señalar, que no existe en la acusación ninguna falencia o ausencia de precisión, porque las imputaciones aparecen claramente detalladas, recordándose que se trata de un delito continuado. Bajo esa línea de ideas, en el año 2011, el acusado Salazar Lainez aceptó la promesa de donativos, ventajas o beneficios, y en el año 2018 recibió ventajas, beneficios y dádivas, tal como hemos señalado. El beneficio, señor magistrado, era obtener su ratificación en el cargo de magistrado, situación que aconteció a través de la resolución 104/2018 CNM de fecha 19 de agosto del 2018. Ese es el beneficio que recibió en respecto de su ratificación. Y respecto de las dádivas y demás, se tiene que estos son los diferentes almuerzos, cenas y demás eventos que Mario Américo Mendoza Díaz entregó a cada uno de los acusados. Todo ello dentro del contexto, señor magistrado, siempre recordando
que la imputación del Ministerio Público respecto al hecho 1 en relación al acusado Juan Ulises Salazar Lainez tiene que ver con que este juez, en su calidad de juez de primera instancia, emitió una serie de resoluciones judiciales dentro del expediente 3121-2009 sobre ejecución de garantías que buscaban beneficiar los intereses o beneficios del coacusado Mario Américo Mendoza Díaz. Bajo esa línea de ideas, señor magistrado, la acusación sí señala de manera explícita y clara cuáles son las conductas que se atribuye dentro del contexto de delito continuado al que hemos hecho referencia y que aparece ampliamente detallado en el requerimiento acusatorio escrito. Gracias, señor. Gracias, doctora. Tiene el uso la doctora Bengoa de la Procuraduría. Respecto de las observaciones, ¿algo que agregar, doctora? Sí, señor magistrado. Respecto a las observaciones formales de la acusación que ha realizado la defensa técnica del señor Mendoza Díaz y del señor, la defensa técnica del señor Salazar Lainez, el representante del Ministerio Público ha cumplido con lo preceptuado en el artículo 349 y 122, inciso 5 del Código Procesal Penal, pues ha cumplido con acompañar e indicar los elementos de convicción que justifican su tesis acusatoria. Para la Procuraduría no resultaría correcto la valoración que realiza la defensa técnica de cada elemento de convicción presentado, dado que los mismos se van a realizar en el plenario en irrestricto respeto al derecho de la contradicción. En mérito a ello, señor magistrado, solicito que estas observaciones no deben ser amparadas por su despacho. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene uso de la palabra para su réplica, doctor Orrego. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a ser muy breve con lo que ha expuesto la señorita representante del Ministerio Público, porque en realidad lo que nos ha dicho es que en buena cuenta la acusación sí ha cumplido con establecer de manera clara, según su criterio, cuáles serían los elementos de convicción relativos al hecho imputado y a cada procesado. Y en este extremo, señor magistrado, voy a remitirme nuevamente al escrito del 20 de mayo del año 2024 presentado por la señora representante del Ministerio Público. En la página 6, señor magistrado, específicamente cuando empiezan a señalarse los elementos de convicción del señor Mario Américo Mendoza Díaz, en la página 6, en la tercera columna, hay un título que llama Actas de Vigilancia. Ese es estrictamente el título que se le ha puesto, Actas de Vigilancia. Y en la siguiente columna dice elementos de convicción del 191 al 193, hoja 151 del requerimiento acusatorio. La pregunta que me hago, señor magistrado, con todo respeto, es el señalar actas de vigilancia de manera general, ¿exactamente qué pretende probarse? ¿Qué componente del tipo penal pretende probar las actas de vigilancia, señor magistrado? Porque lo único que hace la Fiscalía es mencionarlas y decir que estos elementos de convicción han sido desarrollados, llamémoslo así, en la página 191 de su requerimiento acusatorio. Y si nos vamos al requerimiento acusatorio, señor magistrado, a foja 191, dice, efectivamente, foja 151, vemos que las actas de vigilancia han sido puestas en 3 numeraciones, la 191, 192. Y, por ejemplo, el acta de vigilancia del número 7 del 24 de enero del 2018, de foja 132 a 137, señala, acredita que Walter Ríos se reunió el 24 de enero del 2018 con 7 personas que serían abogados y funcionarios públicos, advirtiéndose de dicha acta que uno de ellos fue el investigado Osvaldo César Espinosa López por la placa del vehículo cuya fotografía muestra dicha acta, así como también el empresario Mario Américo Mendoza Díaz. Específicamente, ¿qué prueba eso, señor? ¿Ese fue el día en que se entregó la promesa? ¿Se entregó la dádiva? ¿Se recibió algo? ¿Se entregó algo? Luego dice, acta de vigilancia 70 del 20 de abril de 2018. Acredita que se llevó a cabo en esa fecha una ceremonia por el aniversario de la Corte de Justicia del Callao
realizada en dicha sede, a la que asistieron Orlando Velázquez, César Inostroza, Carlos Sáenz y Jorge Cusme. Dígame, señor, ¿en algún momento le he hecho mención a alguno de los procesados? Dice que esta acta de vigilancia acredita que hubo una ceremonia oficial el 20 de abril de 2018 en la Corte del Callao, donde asistieron terceras personas. Ya, ¿cómo se vincula eso con lo que le imputan a Mario Américo Mendoza? A ver, ¿cómo se relaciona, señor? Y tercera acta. Acta de videovigilancia número 84 del 7 de mayo del 2018 acredita que Walter Ríos sostuvo una reunión con Mario Américo Mendoza Díaz en el domicilio de este el 7 de mayo del 2018, fecha en la cual invitó a diversos magistrados para una cena en su domicilio. Nuevamente la pregunta, señor. Aquí fue cuando se celebró, se pactó, se llevó a cabo el pacto criminal. Yo te ofrezco, tú me aceptas, yo te doy, yo recibo. Pregunto, ¿es eso, señor? ¿Aquí se consumó el delito? ¿Eso es lo que nos quiere decir o de qué se trata, señor? Fíjese usted lo clamoroso, con el perdón de la palabra, que resulta la explicación de la Fiscalía con respecto a estos tres elementos de convicción que su escrito lacónicamente del 20 de mayo nos dice actas de vigilancia y están de foja tal a foja tal. Señor, repito, con esto nos podemos defender. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Ortiz, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, señoría. Respecto de si esto es un delito continuado o no, señoría, eso se tendrá que ver en el control sustancial. Yo no he hecho referencia a si es un delito continuado o no. Primer aspecto. Segundo aspecto, señor magistrado, respecto de la primera observación, respecto al verbo recibir, la acusación dice que en el año 2011 habría aceptado y habría recibido. Y ahora la fiscal acaba de decir que en el año 2011 solamente aceptó y en el año 2018 recibió. Sin embargo, la acusación no dice eso. En la página número 8 habla de esas dos situaciones para el año 2011, haber aceptado y haber recibido. Y contradictoriamente la propia acusación en la página 171 solamente habla de haber aceptado en el año 2011. Entonces, yo necesito saber si es que se está imputando haber aceptado y haber recibido en el año 2011. Y finalmente, señoría, respecto de la segunda observación, la señora fiscal dice que acá hay diversas dádivas que ha recibido consistente en beneficios. La pregunta es, ¿en cuáles ha participado el señor Salazar Lainez? Porque acá, señoría, se habla de diversos, agasajos, todo en plural. Sin embargo, en pie de página número 8 y página número 171, solamente hablan de una sola fecha. Entonces, ¿son diversas o es solamente una? Es muy sencillo, señoría. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Doctora Cuba, para concluir. Señor magistrado, sí, tal como he señalado respecto de lo primero, de los elementos de convicción, los elementos de convicción, señor magistrado, sí detallan en el requerimiento acusatorio qué es lo que pretenden acreditar. O sea, de eso no hay ninguna duda. Cuando el abogado se refiere a las actas de videovigilancia, precisamente allí se señala que son las reuniones que se llevaron a cabo y que el Ministerio Público señala que serían las dádivas, las reuniones en la casa de Mario Américo Mendoza, las reuniones en la casa de Walter Ríos, etc., tal como aparece todo ampliamente detallado en el requerimiento acusatorio y que sustenté en la sesión precedente. Ahora bien, sobre lo señalado por la defensa técnica del acusado Salazar Lainez. Señor magistrado, tal como he señalado, el requerimiento acusatorio precisa y puse énfasis en el tema del delito continuado, porque eso es lo que se puede advertir del requerimiento acusatorio escrito, y se tiene específicamente que el Ministerio Público se ha cumplido con precisar. Reitero, está en la página del requerimiento acusatorio, donde aparece que en el año 2011 aceptó las promesas de donativos y beneficios, y en el año 2018 recibió las ventajas o beneficios. Y específicamente también hemos precisado a qué nos estamos refiriendo en el año 2018, ampliamente también. Estamos hablando en el año 2018 de la ratificación del señor Salazar Lainez, el 19 de febrero del 2018, y también estamos hablando sobre las dádivas de ese año, estamos hablando la que se produjo en la casa de Américo Mendoza el 7 de mayo del 2018. O sea, hay una total precisión sobre ese tema. Sobre lo de la promesa de donativo o beneficio,
la promesa era la promesa de un donativo. Esa promesa era, cuando hablamos de un donativo, nos estamos refiriendo siempre a las reuniones sociales, a los almuerzos o cenas. Era una promesa, y esa es la imputación que hace el Ministerio Público. Promesa de donativos que eran almuerzos o situaciones, y las promesas de beneficio, el beneficio siempre estaba en relación con una ratificación. Eso es, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora Bengoa, ¿algo más que agregar? Nada más a lo señalado, señor magistrado supremo. Gracias. Tenemos entonces ya salvadas, hechas las observaciones, tanto las propuestas por la defensa del señor Mendoza Díaz y del señor Salazar, así como la respuesta dada por la Fiscalía. Voy a evaluar y voy a tener la respuesta para el día jueves 20 de junio. A las 9:30 de la mañana, para continuar con la sesión, donde resolveré las excepciones. Esperando que, perdón, para resolver las observaciones formuladas. Entonces nos vemos hasta el jueves 20 de junio, a las 9:30 de la mañana. En el mismo link, ¿no, Cristian? Un segundito, a ver. Sí, en el mismo link. En el mismo link para el control de acusación. Muchas gracias. Siendo las 11:46, concluye la presente sesión. Hasta luego. Gracias, señor magistrado. Buen día.